Bienvenidos a la serie Padres que sanan o dañan el alma, con el pastor Dr. Daniel Moore García. Un recorrido profundamente humano por las heridas familiares, la paternidad, la ausencia emocional, el trauma, la restauración y la gracia de Dios. Desde la perspectiva de la consejería cristiana y la sanidad emocional, descubriremos cómo muchas heridas nacieron en casa, pero también cómo Dios todavía puede restaurar generaciones enteras. Si es de bendición a tu vida, comparte con tu familia y amigos este contenido. Bienvenidos. Padres que sanan el alma. La historia de Job. El poder de la oración en tiempos de incertidumbre. El domingo será el Día del Padre y quiero hablarles a hombres reales, no a padres perfectos, a hombres que aman a Dios, que aman a sus familias y que están intentando ser mejores esposos y mejores padres. Porque a los padres muchas veces se les culpa, pero pocas veces se les educa. Muchos de nosotros estamos creando hijos e hijas mientras seguimos sanando heridas de nuestra propia historia. Cargamos experiencias de nuestros padres, de nuestros abuelos y de generaciones enteras que nos enseñaron a trabajar, a resistir, a sobrevivir, pero no siempre nos enseñaron a expresar amor y a escuchar a conocer emocionalmente. Sin embargo, cuando un hombre permite que Dios sane su corazón, puede romper patrones y cambiar su historia y dejar un legado diferente. No un legado de un hombre perfecto, sino un legado de un hombre que amó a Dios, que aprendió de sus errores, que supo arrepentirse y que nunca dejó de luchar por su familia. Quiero contarte una historia en consejería. Adrián, le llamaré así para cuidar su historia. Llegó y estaba desesperado. Era un hombre que amaba a Dios, a su esposa María, amaba profundamente a sus hijos. Era trabajador, responsable y comprometido con su familia. Pero algo se estaba rompiendo dentro de su hogar. Sus hijos mayores, Fermín de 17 y Arturo de 15, habían entrado en una etapa de fuerte rebeldía. Las discusiones eran constantes, la comunicación casi inexistente, y la iglesia había dejado de ser importante para ellos. Una tarde sentado en consejería me dijo: Pastor, siento que estoy perdiendo a mis hijos y no sé qué hacer. Ahí sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo: cuando era niño, todo era diferente. Orábamos juntos, venían a la iglesia, hablábamos de Dios, pero ahora parece que todo lo que les digo los aleja más. Trato de corregirlos, les hablo, intento convencerlos y cada vez están más lejos. Entonces le hice una pregunta. A ver, Adrián, ¿cómo era tu papá contigo? Y guardó silencio y algo cambió en su rostro. Le brilló, sus ojos. Mi papá, ¿sabe qué? Era un hombre de oración. Él fue maestro de la Biblia, fiel a Dios. Recuerdo despertarme de madrugada y verlo de rodillas. Recuerdo escucharlo mencionar nuestros nombres delante de Dios. Recuerdo verlo abrir la Biblia en la mesa y enseñarnos la palabra de Dios. Y de repente se quedó callado. Después dijo algo que transformó aquella sesión de consejería. ¿Sabe? He pasado tanto tiempo preocupado por mis hijos que olvido lo que mi padre me enseñó. También yo olvidé orar, olvidé escuchar, olvidé bendecir, olvidé creer. Y en esas sesiones no cambió a sus hijos. Él cambió porque comenzó a orar cada mañana con su esposa. Empezaron a ayunar por sus hijos, volvieron a tener devocionales familiares. Comenzó a invitarlos a desayunar, a caminar, a jugar y a escucharlos sin sermonearlos. Y poco a poco empezó a ocurrir algo. La confianza regresó, las conversaciones regresaron, la cercanía regresó
Y meses después, sus hijos solitos comenzaron nuevamente a acercarse a Dios e involucrarse en la iglesia. No porque fueran obligados, sino porque encontraron nuevamente un hogar espiritual dentro de su propia familia. Y mientras escuchaba a Adrián, pensé en la historia de Job. Porque Job entendió algo que muchos padres olvidan. Hay batallas que no se ganan con control, se ganan de rodillas. Cuando pensamos en Job, pensamos en su sufrimiento. Pero antes de las pruebas, la Biblia nos muestra a un padre intercesor. Job oraba por sus hijos, los presentaba delante de Dios continuamente. No intentaba controlar cada situación, no vivía obsesionado, simplemente entendía que había batallas que solamente Dios podía pelear. Job sabía que la oración de un padre tiene poder, porque hay luchas espirituales, emocionales y personales que nuestros hijos se enfrentan y que nosotros nunca veremos. Pero por eso la oración no es el último recurso. Es uno de los recursos más poderosos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sabes? Uno de los dolores más grandes de la paternidad ocurre cuando descubrimos que no podemos controlar el corazón de nuestros hijos. Especialmente en familias que emigran o familias que están en sus países. Porque muchos padres llegan a este país para ofrecer una vida mejor. Y esa es la idea, que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Pero mientras se construye estabilidad económica, los hijos crecen en una cultura con valores muy diferentes. Con valores que van en contra del reino de Dios. Y poco a poco aparece la distancia, la ansiedad, el miedo, la culpa, la desesperación. Y muchos padres intentan controlar, pero el corazón no cambia bajo presión. El corazón cambia cuando experimenta amor, conexión y gracia. La verdadera pregunta no es cómo controlar a los hijos. La verdadera pregunta es cómo seguir amándolos cuando ya no podemos controlarlos como cuando eran niños. La familia transmite mucho más que apellidos. Transmiten formas de amar, heridas, creencias, legados. Y Adrián descubrió que había heredado algo valioso de su papá. No dinero, no propiedades, sino una vida de oración. Y comprendió que el mejor regalo que podía dejar a sus hijos era exactamente el mismo. Porque los hijos tal vez olvidan muchos sermones, pero nunca olvidan el ejemplo de un padre que ama a Dios. Un padre que ora, un padre que lucha por su familia, un padre que reconoce errores, pide perdón y vuelve a empezar. Quizás hoy te identificas con Adrián. Tal vez tienes hijos o hijas que parecen alejarse. Tal vez te preocupa su fe, sus amistades, sus decisiones y no sabes qué hacer. Hoy Dios quiere recordarte algo. Tus hijos no están fuera del alcance de su gracia. Mientras tú oras, Dios escucha. Mientras tú esperas, Dios obra. Mientras tú siembras, Dios sigue trabajando en sus corazones. No subestimes el poder de un padre que intercede. No subestimes el impacto de una familia que vuelve a buscar a Dios juntos. Dios todavía obra y la oración de un papá y una mamá siempre llega y trae su fruto en su tiempo. Quisiera invitarte a orar en este día y felicitarte por el Día del Papá. Señor, ayúdanos a ser padres que aman, escuchan y oran. Sana nuestra historia y transforma nuestro corazón y permite que nuestros hijos e hijas encuentren en nosotros un ejemplo de fe y de gracia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Recuerda, tus hijos no necesitan
un padre perfecto. Necesitan un padre que ame a Dios, que siga creciendo y que nunca deje de presentarlos delante del Señor. Porque algunos de las batallas más importantes de un padre se libran de rodillas. Que Dios te bendiga.